Buenas noches. El grupo está conformado por Jacqueline Católico y Viviana Tenjo. La película que trabajamos es El pianista. La imputación de cargos. Bueno, los hechos inician en 1939 en Varsovia, Polonia, durante el inicio de la Segunda Guerra Mundial y el régimen nazi en Alemania. Alemania ocupó o invadió a Polonia y Adolf Hitler, en su discriminación racial hacia los judíos, inicia una persecución, negándoles algunos de sus derechos o varios, la mayoría, como la libre locomoción. Hubo restricción laboral, recibiendo remuneraciones paupérrimas, tratos discriminatorios por ser de raza judía, como no podían estar en zonas públicas ni en áreas comunes como los parques, encontrándose pues avisos en donde se plasmaba la prohibición eh, de los judíos en estos lugares. Posterior a ello, y por orden del gobernador, los hacen utilizar unos distintivos en su brazo izquierdo, diferenciándolos pues de los alemanes. Como autores tenemos a Adolf Hitler, como coautor el ejército alemán, cómplices los civiles alemanes. El autor intelectual, que es Adolf Hitler, pues él con la ideación del delito. El autor directo, Estado alemán. Este realizó personalmente la conducta típica. Por esta razón tenía la voluntad final y el dominio del hecho. El coautor, ejército alemán, tomando parte de ejecución del delito de dominio de la conducta típica, donde se sabían cuáles eran sus funciones para poder llevar a cabo el objetivo. Los grados de participación siendo en sentido específico civiles alemanes por convergencia común, implica el dolo del partícipe, que es conocer y colaborar con el hecho ilícito. Por tal motivo, traeremos a colación a los civiles, que pues en la película se veía cómo daban aviso a los soldados cuando veían a los judíos. Instigador Hitler se caracterizó pues por eh, haber caracterizándose por haber hecho surgir pues en otras personas esa idea de cometer la conducta típica, la complicidad necesaria con la participación del ejército alemán, puesto que sin ese aporte esa conducta no se hubiera podido ejecutar a la perfección. Complicidad necesaria, los alemanes que apoyaban al nazismo han prestado una colaboración que no es indispensable para la comisión de la conducta punible, no siendo indispensable en virtud a la falta de aportación de la conducta punible, se hubiera cometido pues de igual manera sin hechos. En este caso se observa el concurso de conductas punibles heterogéneo, existiendo pues la tortura en persona protegida, desaparición forzada, actos de discriminación racial y el genocidio, teniendo el agravante como se señala en el artículo 211, en el inciso primero, la conducta que se cometiera en concurso de otra u otras personas, dando la responsabilidad, cuando el responsable tuviera cualquier carácter de posición o cargo que le dé particular autoridad sobre la víctima o le impulse a depositar su confianza. El agravante en el autor es la conducta típica. El autor como agravante para este se le atribuye por el delito de desaparición forzada, ya que la conducta se cometió por motivo de discriminación racial en el momento en el que la persecución y desaparición era solo hacia los judíos. Por el delito de discriminación racial, su circunstancia de agravación punitiva se da en los momentos donde este delito se comete en espacio público. Los medios de comunicación, como radios y carteles, sirvieron de medio de difusión masiva, ¿cierto?, en contra de estas personas. El delito de tortura protegida, de tortura, su agravante es dado en aras a cometerse un concurso de personas, en este caso Hitler, en sus facultades como jefe de gobierno, junto al ejército nazi y sus seguidores. El coautor, en este caso como agravante, le encontramos el delito de desaparición forzada, la conducta que se cometió por motivo de discriminación racial, en el momento en el que
la persecución y desaparición era solo para los judíos. Todo ello en seguimiento a órdenes del presidente alemán. El delito de discriminación racial, circunstancia de agravación punitiva, se da en los momentos donde este delito se comete en un espacio público, ejecutando a los judíos en vía pública, con sevicia, en los medios de comunicación como radio, carteles, los cuales eran publicados con el fin de restringir los ingresos de los judíos a varios lugares de la ciudad de Varsovia. Para estas conductas no existen condiciones excepcionales para determinar una excluyente responsabilidad penal o de justificación, teniendo en cuenta los causales de exclusión de responsabilidad en el artículo 32, numeral 4, manifiesta que no podrá reconocer una obediencia debida o exigida, pues cuando se traten de delitos de genocidio, de desaparición y de tortura. En la tortura y los actos de discriminación son de mera conducta, su tipo penal es de lesión, afecta el bien jurídico con la ejecución instantánea de la conducta, viéndose alterada la vida e integridad de la persona, la libertad de locomoción y el detrimento de los derechos fundamentales. Es pluriofensivo. Su elemento normativo se da con ocasión al conflicto militar en aras de estar en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, haciéndose efectivo sobre persona protegida por el VIH. El objeto jurídico en este caso se vio menoscabado al limitar la libre locomoción y el goce efectivo de sus derechos, dada la discriminación racial y pues con ello afectando la libertad individual y otras garantías de las personas judías. El objeto material es personal, recayendo sobre los judíos. Este no admite tentativa. Es doloso en virtud a que tiene plena capacidad de entender las consecuencias de los actos pues, de las personas que cometieron la conducta típica. La desaparición forzada tiene un elemento subjetivo. Es notorio el deseo y la motivación de querer exterminar a esa población determinada, en el caso de los judíos. Es un tipo penal de resultado, en virtud de que el ejército nazi desaparece a gran parte de la población judía. El objeto material transcurre durante el sometimiento de la privación de la libertad de los judíos. Esto seguido de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación. El elemento subjetivo, en razón a no ser de una raza pura, se motivan a desaparecerlos por el argumento de inferioridad. Para tortura en persona protegida encontramos la Ley 409 de 1997, donde señala que se entenderá como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque esto no cause un dolor físico o una angustia psíquica. Es decir, que de acuerdo con la Convención Interamericana configura el delito de tortura cualquier acto que atente contra la autonomía personal, incluso si el mismo no causa algún tipo de sufrimiento o dolor. En el tipo penal de tortura se tutelan no solo los tres bienes jurídicos individuales que ya conocemos, que es la autonomía personal, integridad personal y dignidad humana, sino también el abstracto bien jurídico del derecho internacional humanitario, que según la definición de la doctrina penal internacional comprende toda disposición de derecho internacional que regule el tratamiento de personas involucradas o que se vean afectadas por los conflictos. El objetivo de prevenir y sancionar la tortura se erige para los estados y las sociedades democráticas en un imperativo ético y jurídico. Ético porque dichas prácticas contradicen la condición esencial de dignidad del ser humano, su naturaleza y los derechos fundamentales que se predican inherentes a la misma. Y jurídico por cuanto siendo ese individuo el epicentro mismo de la sociedad que se organiza como un Estado social de derecho, ellas están expresamente proscritas en el ordenamiento superior que las rige. Así, en nuestro país, en el artículo 12 de la Constitución, expresamente se prohíbe, mientras que en la legislación penal, en el artículo 279 de nuestro código, se tipifica como delito. Para desaparición forzada, encontramos que es una violación de derechos que tiene unas características especiales,
que la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha ido sistematizando. Uno de los elementos que caracteriza ese tipo de violación es que se trata de una violación múltiple y compleja de derechos. Además, la desaparición es un ejemplo de violación continua de derechos humanos. A partir de estas características, la Corte Interamericana ha calificado esta violación de derechos como una particular gravedad. La desaparición forzada o involuntaria constituye una de las más graves y crueles violaciones de los derechos humanos, pues no solo produce una privación arbitraria de la libertad, sino que pone en peligro la integridad personal, la seguridad y la propia vida del detenido. Además, le coloca en un estado de completa indefensión, acarreando otros delitos conexos. De ahí la importancia de que el Estado tome todas las medidas necesarias para evitar dichos hechos, los investigue y sancione a los responsables. En el artículo 5 de la Convención reconoce el derecho a la integridad personal como que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Y nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Para los actos de discriminación racial encontramos las reglas y principios que inspiran nuestro país, que excluyen los actos de discriminación en contra de cualquier persona. Son actuaciones contrarias al principio de dignidad humana y por tanto proscritas del orden constitucional vigente. Cuando tales actos conlleven una puesta en escena ante un grupo de personas que hacen las veces de público, la discriminación implica afectaciones inmateriales a la dignidad, que han de ser especialmente valoradas por un juez constitucional de acuerdo con las reglas aplicables. Son muchos y variados los actos de discriminación a los que puede verse frente a una persona. Estos pueden provenir de distinta clase de individuos o instituciones, tienen diferentes grados de impacto y estos pueden ocurrir en diferentes contextos y situaciones. Para la dosificación penal de tortura en persona protegida, lo encontramos en el artículo 137, que incurrirá en prisión de 160 a 360 meses, para lo que el juez podrá moverse dentro de el cuarto máximo, que es de 450 a 540 meses. Para el delito de desaparición forzada, teniendo en cuenta ya los agravantes que manifiesta el artículo 166, la pena será de 480 a 600 meses y el juez podrá moverse dentro del cuarto máximo de 570 a 600 meses. Y para el delito de actos de discriminación racial, en el artículo 147 la pena será de 80 a 180 meses, para lo que el juez podrá moverse también dentro del cuarto máximo, que sería de 155 a 180 meses.